muy buenas tardes. Les saluda Aristides Vara. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la conveniencia de hacer un plan de negocio como tesis de titulación. Algunos estudiantes, sobre todo de la Escuela de Negocios Internacionales y de Administración, quieren hacer un plan de negocio para titularse. Quieren presentar un plan de negocio como muestra de investigación para obtener su título profesional. Existe un formato en la oficina de grados y títulos que es un formato para la presentación de tesis y muchas veces tienen problemas a la hora de presentar su plan de negocios ya que no cumplen con la estructura del formato. ¿Qué es conveniente, presentar un plan de negocio o hacer una tesis? ¿En qué se diferencia un plan de negocio de una tesis? ¿Se puede usar un plan de negocio para obtener un título profesional? ¿Tiene la suficiente rigurosidad y nivel científico como para ser aceptado? ¿Qué es más difícil, hacer un plan de negocio o hacer una tesis? Estas son algunas de las preguntas que vamos a contestar en este breve video. Estoy seguro que van a tener algunas ideas claras de cómo proceder. En primer lugar, vamos a analizar qué cosa es una tesis. Tesis, como su mismo nombre indica, es la demostración de una idea puntual. Ustedes tienen una hipótesis. Una hipótesis es una idea, es una preposición, es un supuesto que ustedes asumen como verdad sin tener la evidencia suficiente todavía. Las hipótesis son respuestas tentativas ante problemas iniciales de investigación que surgen de la revisión bibliográfica, que surgen de su experiencia directa en el campo, que surgen de la interacción de muchas fuentes de información. Una hipótesis es una respuesta posible, muy razonable, que lógicamente puede ser demostrada, pero que no tiene evidencia empírica todavía como para saber si es que es cierta o es falsa. La tesis justamente consiste en la demostración, en la verificación empírica de esa hipótesis. Ustedes sustentan una tesis cuando ustedes presentan la evidencia que sirve de soporte para aceptar o rechazar la hipótesis que han planteado. Una tesis de investigación, una tesis científica, se caracteriza por ser un procedimiento riguroso. Es un informe producto de una investigación científica. Esta investigación científica ha partido de un problema de investigación. Ustedes han definido un problema de investigación, un vacío en el conocimiento que piensan llenar. Pero ese vacío del conocimiento solamente se consigue, solamente se identifica si han revisado suficiente bibliografía sobre el tema y se han indagado diversas fuentes. Es por eso que en la estructura de la tesis se pide un capítulo que se llama problema de investigación, donde ustedes indican cuáles son los objetivos y cuáles son los problemas que guían su estudio. Hay otro capítulo, que es el capítulo 2, donde se pide la fundamentación teórica, que es la revisión bibliográfica que fundamenta el origen de sus hipótesis. Pero una tesis requiere de evidencia empírica para saber si se acepta o se rechaza la hipótesis. Y para obtener esa evidencia empírica, ustedes aplican un método, aplican la metodología. Y esa metodología corresponde al capítulo 3 de su tesis, donde detallan ustedes de dónde han obtenido la información, qué instrumentos han diseñado o han adaptado para obtener esa información, cuál es la muestra o poblaciones de donde han obtenido esa información, qué diseños y procedimientos están siguiendo para obtener esa información. Es importante que ese capítulo de método sea lo más práctico, lo más completo y minucioso posible, en la medida que es una guía, es un recetario para cualquier persona que quiera verificar los resultados que ustedes presentan. Una tesis entonces es un documento que está basado en el método científico. Y la tesis científica es la que se está exigiendo en nuestra universidad para obtener el título profesional. En un capítulo final de la tesis, ustedes presentan todos los resultados de investigación que han obtenido, pero no solo lo presentan, también lo discuten, lo analizan en función de todo el conocimiento previo y concluyen si es que sus hipótesis han sido rechazadas o aceptadas. Entonces, vean ustedes cómo las exigencias del método científico se acondicionan con cada parte de la tesis de investigación. El capítulo de planteamiento de problemas se refiere al problema de investigación. El capítulo de la fundamentación teórica se refiere al soporte de la hipótesis. El capítulo del método, donde ustedes describen cómo están haciendo su estudio. Y el capítulo de resultados, donde ustedes presentan los resultados y discuten los resultados en función de la teoría y si se ha aceptado o se ha rechazado la hipótesis originalmente presentada. ¿Qué diferencia tiene una tesis con un plan de negocios? Por lo que estamos conversando, vemos que hay muchas diferencias. En primer lugar, un plan de negocios es un plano, por eso se llama plan, es un plano sobre cómo ustedes deben hacer su negocio.
Un plan de negocios tiene una estructura en función de la cantidad de información que requieren para hacer su negocio. ¿Qué se requiere para hacer un negocio? Primero se requiere conocer el mercado. ¿Cuáles son las características del mercado? En segundo lugar, se requiere caracterizar a la oferta. ¿Cuál es el servicio que ustedes van a ofrecer? ¿Cuál es el producto que ustedes van a ofrecer? ¿Y cómo lo van a ofrecer? ¿Cómo van a ser sus operaciones, su organización, su sistema, su distribución? También se requiere información técnica de cómo van a producir, cómo van a ofrecer el servicio y con qué requerimientos. Se requiere una información financiera final para saber si globalmente el proyecto o el plan es rentable o no. Quizá en los cursos previos de investigación, en los cursos previos de la carrera, les han enseñado a ustedes a elaborar planes de negocio. Pero ojo, una cosa es aprender a hacer un protocolo para presentar un plan de negocio y otra cosa es hacer las investigaciones que fundamentan el contenido de ese plan. Un plan de negocio exige un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un análisis FODA del negocio. Pero para obtener cada una de esas informaciones, para saber cuáles son las fortalezas de la organización que van a crear, cuáles son las debilidades de la organización que van a crear, necesitan un análisis interno supuesto del negocio que están haciendo. Y para saber cuáles son las oportunidades y las amenazas del negocio, necesitan un análisis minucioso del sector en el cual opera el negocio. El plan de negocio siempre nace no del producto en sí. Un plan de negocio no debe nacer desde el producto. Un plan de negocio no debe nacer desde el producto porque no es rentable. El plan de negocio debe nacer desde la demanda, desde lo que el público quiere, desde lo que el público necesita, desde una demanda. Identificar demandas insatisfechas, es decir, que no existen productos o servicios que satisfagan esa necesidad, es la mejor forma de crear negocios. Pero para identificar demandas insatisfechas, para identificar necesidades no satisfechas, se requiere investigación. Veamos la primera parte del plan de negocio, que es la investigación de mercado. La investigación de mercado es todo un mundo. Por lo menos ahí tienen ustedes 3 objetivos. En primer lugar, un análisis minucioso del sector donde opera el negocio, un análisis macroeconómico, un análisis legislativo, un análisis internacional de cómo está operando el negocio, para ver qué tan competitivo es el negocio, para ver si la legislación y las regulaciones son favorables o van a ser favorables para el negocio. En segundo lugar, necesitan un análisis de la competencia. Utilizando diversas teorías como la de Porter, pueden hacer un análisis competitivo de todas las empresas que ya están funcionando en el negocio en la cual quieren ustedes plantear. Eso implica un análisis tipo benchmarking, viendo las mejores prácticas de cada empresa, viendo cómo ellos distribuyen su valor, viendo cómo ellos producen sus servicios, sus bienes, viendo cómo ellos comercializan, qué canales utilizan, viendo su estrategia de diferenciación, etc. Pero no solo eso, necesitan más información de mercado. Si su plan de negocio es un plan de negocio de exportación, necesitan información de mercado internacional. Tanto información de mercado al detalle, es decir, identificar y saber cuál es el tamaño de la población objetivo de la demanda insatisfecha que yo busco, que eso requiere cálculos previos, a saber qué características tiene mi competencia para yo ubicarme estratégicamente y saber qué estrategias aplicar para penetrar en el mercado. Vean ustedes que en la primera parte del plan de negocio, solo en la primera parte del plan de negocio, que es el estudio comercial, ustedes tienen por lo menos 3 objetivos que investigar al detalle. Y si nos enfocamos como una tesis, solamente esos 3 objetivos bien estudiados y a la minucia constituyen una tesis.